La mayoría de las personas pasa años, incluso décadas, trabajando por dinero sin detenerse a cuestionar si ese esfuerzo realmente los está acercando a una vida financiera estable. Reciben ingresos, cubren gastos, cumplen con sus obligaciones y, al final del mes, el resultado suele ser el mismo, poco o nada acumulado. Este patrón se repite una y otra vez, hasta convertirse en una forma de vida. No porque sea la mejor opción, sino porque nunca se aprendió otra manera de operar. El problema no es la falta de esfuerzo. Tampoco es necesariamente la falta de ingresos. El verdadero problema es la ausencia de una estructura que permita transformar ese esfuerzo en algo duradero. Es decir, en activos. Porque trabajar por dinero es una actividad temporal, depende de tu tiempo, tu energía y tu presencia constante. En cambio, construir activos es una estrategia acumulativa, cada paso que das se suma al anterior y permanece en el tiempo. Este audiolibro trata precisamente de ese cambio. No se trata de volverse rico de la noche a la mañana, ni de encontrar una oportunidad milagrosa que resuelva todo de una vez. Se trata de entender, de forma clara y práctica, cómo una persona común puede comenzar desde cero a construir patrimonio real. Sin fórmulas complejas, sin tecnicismos innecesarios y sin depender de condiciones ideales que rara vez se presentan. Cuando hablamos de crear activos, no hablamos solo de inversiones sofisticadas o grandes capitales. Hablamos de cualquier recurso que, con el tiempo, pueda generar valor, estabilidad o ingresos. Puede ser dinero invertido, un sistema de ingresos digitales, un negocio pequeño o incluso hábitos financieros bien estructurados que permitan acumular de forma consistente. Lo importante no es el tamaño inicial, sino la dirección. Una de las razones por las que la mayoría no logra construir patrimonio es porque vive atrapada en una lógica de consumo. Se trabaja para gastar y se gasta para sostener un estilo de vida que, muchas veces, no deja espacio para avanzar. En ese contexto, pensar en activos parece algo lejano, reservado para quienes ya tienen dinero. Pero esa es una de las ideas más limitantes que existen. La construcción de activos no comienza cuando tienes mucho dinero. Comienza cuando decides organizar lo poco que tienes con un propósito distinto. Cuando dejas de ver el dinero solo como un medio para gastar y empiezas a verlo como una herramienta para construir. Ese cambio, aunque parezca simple, es profundamente transformador. A lo largo de este contenido, vas a aprender a identificar tu punto de partida, a generar capacidad de ahorro incluso en condiciones limitadas y a utilizar ese ahorro como base para crear activos reales. También entenderás cómo funcionan los principios que permiten que esos activos crezcan con el tiempo, y cómo evitar los errores más comunes que frenan el progreso. No necesitas tener conocimientos previos avanzados. Tampoco necesitas una gran cantidad de dinero para comenzar. Lo que sí necesitas es disposición para aplicar lo que vas a aprender. Porque la diferencia entre quienes avanzan y quienes no está en la información que reciben, sino en lo que hacen con ella. Este no es un camino rápido, pero sí es un camino seguro. Cada activo que construyas, por pequeño que sea, será una pieza más en una estructura que con el tiempo puede darte algo que el trabajo por sí solo no garantiza: estabilidad, control y libertad. El punto de partida es hoy, con lo que tienes. Y aunque el progreso al inicio pueda parecer lento, lo importante es entender que estás cambiando de sistema. Estás pasando de sobrevivir mes a mes a construir algo que crece contigo. Ese es el verdadero objetivo de este audiolibro. No solo enseñarte a generar dinero, sino ayudarte a construir algo que permanezca. Porque al final, la diferencia entre trabajar toda la vida y avanzar financieramente, no está en cuánto ganas, sino en cuánto logras convertir en activos. Capítulo 1. El punto de partida real. Antes de pensar en invertir, generar ingresos adicionales o construir activos, hay una etapa que la mayoría intenta evitar: enfrentar su realidad financiera con total claridad. No es una etapa cómoda, pero es absolutamente necesaria. Porque no se puede construir algo sólido sobre una base que no se entiende. Muchas personas creen que su problema financiero es la falta de dinero. Pero cuando se analiza con detalle, el problema real suele ser la falta de control.
No saber exactamente cuánto entra, cuánto sale y en qué se está yendo el dinero es una de las principales razones por las que no se logra avanzar. Sin esa información, cualquier intento de mejora es superficial. El primer paso, entonces, es hacer un diagnóstico honesto. Esto implica revisar tus ingresos actuales, tus gastos fijos y variables, y tu capacidad real de generar un excedente. No se trata de estimaciones ni de suposiciones. Se trata de números concretos. ¿Cuánto ganas al mes? ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto queda al final? Y si no queda nada, entender por qué. Este ejercicio, aunque simple en apariencia, tiene un impacto profundo. Porque obliga a ver la realidad sin filtros. Muchas veces descubrirás gastos que no habías considerado importantes, pero que en conjunto representan una fuga constante de dinero. Suscripciones, compras impulsivas, pequeños gastos diarios. Nada de esto parece relevante por separado, pero sumado a lo largo del mes puede marcar una diferencia significativa. Aquí es donde aparece uno de los conceptos más importantes de este proceso, el excedente. El excedente es la diferencia entre lo que ganas y lo que gastas. Es el punto de partida de toda construcción financiera. Sin excedente, no hay ahorro. Sin ahorro, no hay inversión. Y sin inversión, no hay activos. Por eso, el objetivo inicial no es invertir, ni ganar más dinero, ni cambiar de vida de inmediato. El objetivo es generar excedente. Puede ser pequeño al inicio, pero debe existir. Porque ese pequeño margen es lo que te permitirá empezar a construir. Ahora bien, generar excedente no siempre implica ganar más. En muchos casos, implica gastar mejor. Optimizar lo que ya tienes. Reducir lo innecesario. Priorizar lo importante. Esto no significa vivir en restricción constante ni eliminar todo lo que disfrutas. Significa tomar decisiones conscientes. Saber en qué vale la pena gastar y en qué no. Una forma práctica de comenzar es clasificar tus gastos en 3 categorías: esenciales, importantes y prescindibles. Los esenciales son aquellos que necesitas para vivir: vivienda, alimentación básica, transporte necesario. Los importantes son aquellos que aportan valor, pero que podrían ajustarse si fuera necesario. Y los prescindibles son aquellos que no afectan tu calidad de vida si se eliminan o reducen. Cuando haces este ejercicio, empiezas a ver con mayor claridad dónde tienes margen de acción. Y ese margen es clave. Porque cada peso que logres liberar se convierte en una oportunidad para construir algo a futuro. Sin embargo, hay otro aspecto igual de importante: la estabilidad. No se trata solo de generar excedente, sino de mantenerlo en el tiempo. Muchas personas logran ahorrar durante 1 o 2 meses, pero luego vuelven a su comportamiento anterior. Esto ocurre porque no hay un sistema, solo intención. Para evitar esto, es fundamental establecer reglas simples. Por ejemplo, definir un porcentaje fijo de tus ingresos que será destinado al ahorro, independientemente de las circunstancias. No importa si es un 5%, un 10% o un 20%. Lo importante es que sea constante. Esta regla elimina la necesidad de decidir cada mes y convierte el ahorro en un hábito automático. Otro error común en esta etapa es esperar el momento perfecto para empezar. Pensar que cuando ganes más dinero, cuando tengas menos gastos o cuando tu situación mejore, entonces comenzarás a ahorrar. Pero ese momento rara vez llega. Porque si no tienes control con poco, difícilmente lo tendrás con más. De hecho, uno de los principios más importantes en la construcción de patrimonio es la habilidad de gestionar dinero no depende de cuánto tienes, sino de cómo lo manejas. Si aprendes a administrar correctamente una cantidad pequeña, estarás preparado para manejar una mayor en el futuro. También es importante entender que este proceso no es inmediato. No se trata de cambiar todo de un día para otro. Se trata de ajustar progresivamente. Reducir un gasto innecesario. Mejorar una decisión. Optimizar una categoría. Cada pequeño cambio suma. Y con el tiempo, esos cambios se convierten en una nueva forma de operar. Además, en este punto debes comenzar a observar tu relación emocional con el dinero.
Muchas decisiones financieras no son racionales, sino emocionales. Gastar por impulso, por estrés, por comparación o por recompensa es algo común. Pero si no eres consciente de estos patrones, seguirán afectando tu capacidad de generar excedente. Por eso, más allá de los números, este capítulo también trata de conciencia. De entender cómo piensas, cómo decides y cómo actúas con el dinero. Porque la construcción de activos no es solo una cuestión técnica. Es también una cuestión de comportamiento. Finalmente, debes tener claro que este punto de partida no define tu futuro. No importa si hoy estás en una situación ajustada, con deudas o con ingresos limitados. Lo importante es que ahora estás viendo la realidad con claridad. Y eso ya es una ventaja. Porque la mayoría de las personas nunca llega a este nivel de conciencia. Siguen operando en automático, repitiendo los mismos patrones durante años. En cambio, tú estás comenzando a construir una base distinta. El objetivo de este capítulo no es que tengas todo resuelto. Es que tengas claridad. Que sepas exactamente dónde estás parado. Cuánto ganas, cuánto gastas y cuánto puedes empezar a destinar a tu futuro. Porque a partir de ese momento, todo cambia. Dejas de reaccionar y empiezas a planificar. Dejas de sobrevivir y empiezas a construir. Y ese, aunque parezca un paso pequeño, es el inicio real de la creación de activos. Capítulo 2. Mentalidad de constructor de activos. Una vez que tienes claridad sobre tu punto de partida, el siguiente paso no es técnico, es mental. Antes de hablar de inversiones, estrategias o tipos de activos, necesitas adoptar una forma distinta de pensar sobre el dinero. Porque la manera en que interpretas y utilizas tus recursos determina, en gran medida, los resultados que obtienes. La mayoría de las personas ha sido educada para trabajar por dinero, no para construir activos. Desde temprano, el enfoque ha estado en conseguir ingresos, cubrir necesidades y, si es posible, mejorar el nivel de vida a medida que esos ingresos aumentan. Este modelo no es incorrecto, pero es incompleto. Porque se basa en una lógica lineal, tiempo por dinero. Y esa lógica tiene un límite claro. El constructor de activos opera bajo una lógica diferente. Entiende que el dinero no es el objetivo final, sino una herramienta. Su enfoque no está en cuánto gana hoy, sino en qué está construyendo con lo que gana. Cada ingreso es una oportunidad. Cada decisión financiera tiene una intención. Nada es casual. Este cambio de mentalidad implica dejar de ver el dinero únicamente como un medio de consumo y comenzar a verlo como un recurso estratégico. En lugar de preguntarte qué puedo comprar con esto, empiezas a preguntarte cómo puedo usar esto para generar más. Es una diferencia sutil, pero transforma completamente la forma en que tomas decisiones. Otro aspecto clave de esta mentalidad es la distinción entre ingresos activos y activos productivos. Los ingresos activos son aquellos que dependen directamente de tu trabajo, salario, honorarios, servicios. Si dejas de trabajar, dejan de existir. Los activos productivos, en cambio, son aquellos que generan valor o ingresos sin requerir tu presencia constante. Pueden requerir trabajo inicial, pero luego operan de forma parcial o totalmente independiente. El problema es que la mayoría se enfoca exclusivamente en aumentar sus ingresos activos. Buscan mejores trabajos, más horas, más proyectos. Pero si ese dinero no se transforma en activos, el esfuerzo no se acumula. Se consume. Y el ciclo vuelve a empezar. El constructor de activos entiende que el crecimiento real ocurre cuando una parte de sus ingresos se convierte en algo que permanece. No importa si al inicio es pequeño. Lo importante es que exista ese proceso de transformación. Porque con el tiempo, esos activos comienzan a generar resultados por sí mismos. Aquí entra en juego otro principio fundamental, el largo plazo. Vivimos en una cultura que valora la inmediatez. Resultados rápidos, recompensas instantáneas, soluciones inmediatas. Pero la construcción de activos funciona de manera opuesta. Es un proceso lento, acumulativo y muchas veces invisible en sus primeras etapas. Esto puede generar frustración. Porque al inicio, el esfuerzo parece no tener impacto.
Ahorras, inviertes, ajustas tus hábitos, pero los resultados no son evidentes. Es en ese momento donde la mayoría abandona. No porque el sistema no funcione, sino porque no tienen la paciencia para verlo desarrollarse. El constructor de activos, en cambio, entiende que el tiempo es su aliado más importante. No busca resultados inmediatos, busca crecimiento sostenido. Sabe que cada pequeña acción, repetida con consistencia, tiene un efecto acumulativo. Y que ese efecto, aunque lento al principio, puede volverse exponencial con el tiempo. Esta mentalidad también implica una disciplina que no siempre es visible desde afuera. No se trata de grandes sacrificios, sino de decisiones constantes. Elegir no gastar en algo innecesario. Mantener el hábito de ahorro incluso cuando no es cómodo. Reinvertir en lugar de consumir. Estas decisiones, repetidas día tras día, son las que construyen el resultado final. Otro cambio importante es dejar de compararte con otros. Muchas decisiones financieras están influenciadas por lo que ves en tu entorno. El estilo de vida de otras personas, sus compras, sus logros. Pero ese tipo de comparación suele llevar a decisiones impulsivas que van en contra de tu propio proceso. El constructor de activos tiene claridad sobre su camino. No necesita validación externa. No ajusta su comportamiento en función de lo que otros hacen. Su enfoque está en su propio sistema, en su propio ritmo y en sus propios objetivos. Esta independencia mental es clave para mantener la coherencia a largo plazo. También es importante entender que construir activos no significa dejar de vivir o eliminar todo tipo de disfrute. Se trata de equilibrio. De saber cuándo gastar y cuándo construir. De priorizar el futuro sin descuidar el presente, pero sin comprometerlo innecesariamente. Una mentalidad saludable en este proceso no es restrictiva, es estratégica. No se basa en prohibiciones, sino en decisiones conscientes. No se trata de eliminar el gasto, sino de alinearlo con tus objetivos. Cada peso que utilizas debe tener una razón. Ya sea para disfrutar o para construir. Además, este enfoque te permite reducir la ansiedad financiera. Porque comienzas a tener control. Sabes hacia dónde vas. Tienes un plan. Y aunque los resultados no sean inmediatos, tienes la certeza de que estás avanzando. Esa sensación de dirección es mucho más valiosa que cualquier resultado puntual. Por último, debes entender que esta mentalidad no se adquiere de un día para otro. Es un proceso. Requiere práctica, ajustes y, en muchos casos, cambiar creencias que has tenido durante años. Pero cada vez que tomas una decisión alineada con la construcción de activos, estás reforzando ese nuevo sistema. El objetivo de este capítulo es que comiences a pensar de forma diferente. Que dejes de ver el dinero como algo que entra y sale, y empieces a verlo como algo que se transforma y se acumula. Que entiendas que no se trata solo de cuánto ganas, sino de qué haces con lo que ganas. Porque al final, la diferencia entre quienes avanzan y quienes se mantienen en el mismo lugar no está en sus ingresos. Está en su mentalidad. En cómo interpretan el dinero. En cómo lo utilizan. Y en su capacidad de construir algo que crezca más allá de su propio esfuerzo. Esa es la mentalidad de un constructor de activos. Y es el paso necesario para todo lo que viene a continuación. Capítulo 3. La regla base, siempre págate primero. Hasta este punto ya entiendes dos cosas fundamentales, dónde estás financieramente y cómo debes empezar a pensar respecto al dinero. Ahora es momento de introducir la primera regla operativa real de la construcción de activos. Una regla simple, pero decisiva. Una regla que, si se aplica correctamente, cambia por completo tu trayectoria financiera. Esa regla es, págate primero. La mayoría de las personas opera exactamente al revés. Reciben ingresos, pagan cuentas, cubren gastos, compran lo que necesitan o desean, y si queda algo, lo ahorran. El problema es que casi nunca queda algo. Y cuando queda, suele ser inconsistente. Un mes sí, otro no. Sin estructura, sin continuidad. Este enfoque tiene una falla estructural, el ahorro depende de lo que sobra. Y lo que sobra depende del comportamiento.
Y el comportamiento, en la mayoría de los casos, no está diseñado para generar excedente, sino para consumirlo. Pagarte primero significa invertir ese orden. Significa que, en el momento en que recibes ingresos, una parte de ese dinero se separa automáticamente para ti. No para tus gastos, no para tus obligaciones, no para tu estilo de vida. Para tu futuro. Para la construcción de activos. Este cambio, aunque parezca simple, tiene un impacto enorme. Porque deja de convertir el ahorro en una consecuencia y lo transforma en una prioridad. La pregunta entonces no es si puedes ahorrar, sino cuánto vas a ahorrar. Aquí es donde muchas personas se bloquean. Piensan que necesitan grandes cantidades para empezar. Que si no pueden ahorrar un porcentaje significativo, no vale la pena. Pero esto es un error. El objetivo en esta etapa no es maximizar el monto, sino establecer el hábito. Puedes comenzar con un 5%, un 10% o incluso menos si tu situación es muy ajustada. Lo importante no es la cantidad inicial, sino la consistencia. Porque lo que estás construyendo no es solo un fondo, estás construyendo un sistema. Este sistema funciona mejor cuando se elimina la fricción. Es decir, cuando no tienes que decidir cada mes si vas a ahorrar o no. Por eso, una de las estrategias más efectivas es automatizar este proceso. Configurar una transferencia automática, separar el dinero en el momento en que llega, o utilizar cuentas distintas que te permitan aislar ese porcentaje sin tentación de uso. Cuando el ahorro se vuelve automático, deja de depender de la fuerza de voluntad. Y eso es clave. Porque la fuerza de voluntad es limitada, pero los sistemas bien diseñados pueden operar sin esfuerzo. Ahora bien, pagarte primero no significa ignorar tus responsabilidades. Significa organizarte mejor para cumplirlas sin comprometer tu futuro. Es posible que al inicio sientas cierta presión. Que ese porcentaje que separas haga que el resto del dinero parezca más ajustado. Pero ese es precisamente el punto. Cuando reduces el dinero disponible para gastar, obligas a tu mente a optimizar. Empiezas a tomar decisiones más conscientes. A priorizar. A eliminar lo innecesario. Y con el tiempo, te adaptas a ese nuevo nivel sin sentir que estás perdiendo calidad de vida. Este fenómeno es conocido como adaptación financiera. Las personas tienden a ajustarse al nivel de ingresos disponible. Si tienes más, gastas más. Si tienes menos, te organizas mejor. Pagarte primero utiliza este principio a tu favor. Otro aspecto importante es entender que este dinero no es para emergencias ni para gastos futuros inmediatos. Es un error común confundir ahorro con colchón financiero. Ambos son importantes, pero cumplen funciones distintas. El dinero que separas al pagarte primero tiene un propósito específico, convertirse en activos. Es capital de construcción. Es la base que utilizarás más adelante para invertir, generar flujo y crear estabilidad. Por eso, este dinero debe tratarse con disciplina. No debe tocarse para compras impulsivas, ni para cubrir desórdenes financieros evitables. Cada vez que rompes esa regla, debilitas el sistema. También es importante que este proceso sea sostenible. No se trata de imponer un porcentaje tan alto que te obligue a abandonar al poco tiempo. Se trata de encontrar un equilibrio que puedas mantener en el tiempo. Porque en la construcción de activos, la constancia vale más que la intensidad. Un 10% constante durante años es mucho más poderoso que un 30% durante 3 meses seguido de abandono. La estabilidad en el comportamiento es lo que permite que el sistema funcione. A medida que tu situación mejore, ya sea porque aumentas tus ingresos o reduces gastos, puedes incrementar ese porcentaje. Pero siempre manteniendo la lógica base, primero te pagas a ti, luego al resto. Este principio también tiene un efecto psicológico importante. Comienzas a verte a ti mismo como alguien que construye, no solo como alguien que consume. Cada vez que separas ese dinero, estás enviando una señal clara, tu futuro es una prioridad. Esa identidad es clave. Porque no se trata solo de acciones aisladas, se trata de quien te conviertes a través de esas acciones. Y una persona que se paga primero de forma constante es una persona que está construyendo patrimonio, aunque aún no lo vea reflejado en grandes números.
Además, este hábito te prepara para los siguientes pasos. Sin este capital inicial, no hay inversión posible. No hay activos. No hay crecimiento. Todo comienza aquí. Por eso, aunque este capítulo parezca básico, es uno de los más importantes de todo el proceso. Porque define si realmente estás dispuesto a cambiar tu forma de operar o si solo estás acumulando información sin aplicarla. El objetivo no es entender la regla. Es implementarla. A partir de ahora, cada ingreso que recibas debe seguir esta lógica. Primero separas tu porcentaje. Luego organizas el resto. Sin excepciones, sin justificaciones innecesarias. Porque en el momento en que conviertes el ahorro en una prioridad, dejas de depender del azar financiero. Empiezas a construir de forma intencional. Y esa es la base sobre la cual se construyen todos los activos que vendrán después. Capítulo 4. Primeros activos simples. Hasta ahora has trabajado en lo más importante, generar claridad, adoptar una mentalidad adecuada y establecer la base del ahorro. Ese dinero que has comenzado a separar ya no es solo un excedente. Es capital. Y el capital, por definición, debe ponerse a trabajar. Aquí es donde muchas personas cometen un error crítico. Creen que necesitan grandes cantidades de dinero o conocimientos avanzados para empezar a invertir. Piensan que los activos son complejos, inaccesibles o reservados para expertos. Pero esa creencia solo retrasa el proceso. La realidad es que los primeros activos deben ser simples. No porque sean menos importantes, sino porque son el inicio del sistema. Y en esta etapa, lo más valioso no es maximizar la rentabilidad, sino aprender a ejecutar. Antes de avanzar, es importante definir con claridad qué es un activo. En términos prácticos, un activo es cualquier cosa que tiene la capacidad de generar valor en el tiempo. Ese valor puede manifestarse como ingresos, crecimiento de capital o estabilidad financiera. Sin embargo, no todo lo que parece un activo lo es realmente. Muchas personas confunden activos con compras que simplemente mantienen su valor o que incluso lo pierden. Un activo verdadero no solo existe, produce o tiene el potencial real de producir. Por ejemplo, comprar algo esperando que suba de precio sin fundamentos claros no es una estrategia sólida. Del mismo modo, adquirir bienes que solo generan gastos, aunque tengan valor, no contribuye directamente a la construcción de patrimonio. Por eso, en esta etapa debes enfocarte en activos básicos, comprensibles y accesibles. Activos que puedas entender completamente antes de utilizarlos. Porque una de las reglas más importantes es esta: nunca inviertas en algo que no entiendes. Entre los primeros activos simples que puedes considerar están los instrumentos financieros básicos, como fondos de inversión diversificados, cuentas de ahorro con rendimiento, depósitos a plazo o instrumentos similares según tu país. Estos activos no requieren conocimientos complejos y permiten comenzar a familiarizarte con el proceso. También existen activos digitales que pueden ser accesibles dependiendo de tus habilidades. Por ejemplo, contenido que genera ingresos con el tiempo, sistemas automatizados o pequeños proyectos que, aunque no generen grandes ingresos al inicio, pueden escalar con consistencia. Lo importante aquí no es el tipo específico de activo, sino la lógica detrás de su elección. Debe cumplir al menos con 3 condiciones: que lo entiendas, que sea accesible para tu nivel actual y que tenga un potencial real de generar valor. Otro factor clave es la relación entre liquidez, rentabilidad y riesgo. Estos 3 elementos están siempre conectados, y entender su equilibrio es fundamental para tomar buenas decisiones. La liquidez se refiere a qué tan rápido puedes convertir ese activo en dinero sin perder valor. La rentabilidad es el rendimiento que esperas obtener. Y el riesgo es la posibilidad de perder parte o la totalidad del capital. En general, los activos más líquidos tienden a tener menor rentabilidad, pero también menor riesgo. Mientras que los activos con mayor potencial de ganancia suelen implicar mayor riesgo o menor liquidez. No existe una combinación perfecta, solo decisiones adecuadas según tu contexto. En esta etapa inicial, lo recomendable es priorizar la seguridad y la comprensión por sobre la rentabilidad. No necesitas el activo más rentable. Necesitas el más consistente y controlable.
Uno de los errores más comunes es buscar la mejor inversión sin tener experiencia. Esto suele llevar a decisiones impulsivas, influenciadas por promesas de alto rendimiento o tendencias momentáneas. El resultado, en muchos casos, es la pérdida de dinero y la desconfianza en el proceso. Por eso, tu enfoque debe ser distinto. No estás buscando oportunidades extraordinarias. Estás construyendo un sistema. Y los sistemas se construyen paso a paso. Otra recomendación importante es comenzar con montos que estés dispuesto a manejar emocionalmente. Aunque el objetivo no es perder dinero, debes entender que cualquier inversión implica cierto nivel de incertidumbre. Si inviertes una cantidad que te genera ansiedad, es probable que tomes decisiones incorrectas. Comienza con montos pequeños, pero reales. Lo suficiente para que te involucre, pero no tanto como para generar presión. A medida que adquieras experiencia y confianza, podrás escalar progresivamente. También es clave llevar un seguimiento de lo que haces. No necesitas sistemas complejos, pero sí registro. Saber cuánto invertiste, en qué, cuándo y con qué resultado. Este seguimiento te permite aprender de tu propia experiencia y mejorar tus decisiones con el tiempo. Además, en esta etapa debes aprender a evitar falsas inversiones. Es decir, oportunidades que parecen atractivas, pero que no tienen fundamentos sólidos. Promesas de rentabilidad alta y rápida, sistemas poco transparentes, esquemas que dependen más de la entrada de nuevos participantes que de la generación real de valor. Una buena regla es desconfiar de cualquier inversión que no puedas explicar de forma simple. Si no puedes describir cómo genera dinero, es mejor no involucrarte. También es importante no apresurarse. No necesitas tener múltiples activos desde el inicio. Es mejor comenzar con uno o dos bien entendidos, y luego expandir. La diversificación es importante, pero debe ser progresiva y consciente. A medida que avances, comenzarás a ver cómo tu dinero empieza a comportarse de forma diferente. Ya no es solo algo que entra y sale. Es algo que trabaja, que se mantiene y que crece, aunque sea lentamente. Ese cambio es fundamental. Porque modifica tu relación con el dinero. Dejas de depender exclusivamente de tu esfuerzo directo y comienzas a construir un sistema que puede operar más allá de tu tiempo. Este capítulo marca el inicio de la acción real. Ya no estás solo organizando o planificando. Estás comenzando a ejecutar. A poner tu dinero en movimiento con un propósito claro. Y aunque los resultados iniciales puedan parecer pequeños, no debes subestimarlos. Porque no se trata solo de cuánto ganas en esta etapa. Se trata de que ya estás dentro del proceso. Estás dejando de ser alguien que solo consume ingresos y estás comenzando a convertirte en alguien que construye activos. Y ese cambio, aunque no se vea de inmediato, es el que define todo lo que viene después. Capítulo 5. El poder del interés compuesto. Hasta este punto ya has comenzado a generar excedente, has desarrollado una mentalidad de constructor de activos y has dado tus primeros pasos invirtiendo de forma simple. Ahora es momento de comprender uno de los principios más importantes en la construcción de patrimonio, el interés compuesto. El interés compuesto no es una estrategia en sí misma. Es una dinámica. Un comportamiento natural del dinero cuando se reinvierte de forma constante en el tiempo. Y aunque su definición es sencilla, su impacto es profundo. En términos simples, el interés compuesto ocurre cuando los rendimientos que genera se vuelven a invertir, produciendo nuevos rendimientos. Es decir, no solo ganas sobre tu capital inicial, sino también sobre las ganancias acumuladas. A diferencia del crecimiento lineal, donde el avance es constante y proporcional, el crecimiento compuesto es progresivo. Comienza lento, casi imperceptible, pero con el tiempo se acelera de forma significativa. Este es uno de los motivos por los que muchas personas subestiman su poder. Porque en las primeras etapas no parece impresionante. Inviertes, obtienes un pequeño retorno, lo reinviertes y el resultado sigue siendo modesto. No hay grandes cambios visibles. No hay resultados rápidos. Pero aquí está la clave, el interés compuesto recompensa la constancia, no la velocidad. Para entender esto mejor, imagina dos escenarios.
En el primero, una persona invierte una cantidad fija todos los meses durante varios años, reinvirtiendo siempre sus ganancias. En el segundo, otra persona invierte cantidades mayores, pero de forma irregular, sin reinvertir consistentemente. A corto plazo, el segundo escenario puede parecer más atractivo. Pero a largo plazo, el primero suele superar ampliamente al segundo. No por el monto inicial, sino por la consistencia y el efecto acumulativo. El tiempo, en este proceso, es el factor más importante. No se trata solo de cuánto inviertes, sino de cuánto tiempo ese dinero permanece trabajando. Por eso, comenzar temprano es una de las mayores ventajas que puedes tener. Incluso con cantidades pequeñas. Porque cada periodo adicional permite que el capital crezca sobre sí mismo. Aquí aparece un concepto clave, la paciencia estratégica. No es esperar sin hacer nada. Es entender que estás participando en un proceso que requiere tiempo para desarrollarse. Muchas personas abandonan este proceso porque no ven resultados inmediatos. Cambian de estrategia constantemente, buscan alternativas más rápidas o simplemente dejan de invertir. Y al hacerlo, interrumpen el ciclo del interés compuesto. Cada vez que detienes la reinversión, reinicias el proceso. Pierdes la acumulación. Y eso tiene un costo invisible, pero significativo. Otro error común es retirar ganancias prematuramente. Cuando obtienes un rendimiento, puede ser tentador utilizarlo. Pero si tu objetivo es construir patrimonio, ese dinero debe volver al sistema. Debe seguir trabajando. El interés compuesto funciona mejor cuando no se interfiere con su desarrollo. Es un sistema que se fortalece con la continuidad y se debilita con la interrupción. Ahora bien, esto no significa que nunca puedas utilizar tus ganancias. Significa que, en las primeras etapas, la prioridad debe ser el crecimiento. Más adelante, cuando tengas una base sólida, podrás decidir cuánto reinvertir y cuánto utilizar. Otro punto importante es la frecuencia de inversión. Invertir de forma periódica, aunque sea en pequeñas cantidades, tiene un efecto acumulativo más poderoso que hacerlo de forma esporádica. Esto se debe a que cada nueva inversión se suma al capital existente y comienza su propio proceso de crecimiento. Con el tiempo, tienes múltiples capas de inversión trabajando simultáneamente. Además, este enfoque reduce el impacto de la incertidumbre. No dependes de encontrar el momento perfecto. Simplemente aplicas el sistema de forma constante. También es importante entender que el interés compuesto no elimina el riesgo. Los resultados pueden variar, especialmente en el corto plazo. Pero lo que hace es suavizar el impacto de esas variaciones cuando se aplica correctamente a lo largo del tiempo. En este sentido, el interés compuesto no es una garantía de resultados inmediatos, pero sí es una de las herramientas más confiables para el crecimiento sostenido. A nivel práctico, lo que debes hacer es simple: invertir, reinvertir y repetir. Sin complicaciones innecesarias. Sin cambiar de dirección constantemente. Sin interrumpir el proceso. A medida que pasa el tiempo, comenzarás a notar un cambio. Al principio, el crecimiento dependerá principalmente de tus aportes. Pero en algún momento, los rendimientos comenzarán a tener un peso mayor. Ese es el punto donde el sistema comienza a trabajar con más fuerza. Donde el dinero empieza a crecer por sí mismo en mayor proporción. Este momento no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de la consistencia. De mantener el proceso incluso cuando no parece espectacular. Y aquí es donde la mayoría falla. No por falta de capacidad, sino por falta de paciencia. Abandonan antes de llegar a ese punto. Por eso, entender el interés compuesto no es suficiente. Debes confiar en él. Aplicarlo. Respetar su lógica. Porque en la construcción de activos, no gana el que hace más en menos tiempo. Gana el que se mantiene el tiempo suficiente dentro del sistema correcto. Este capítulo no busca impresionarte con números ni promesas. Busca darte claridad. Que entiendas que el crecimiento real no es inmediato, pero sí es alcanzable. Y que, si mantienes este proceso, llegará un momento en que tus activos comenzarán a crecer con una fuerza que hoy puede parecer lejana. Pero ese momento depende de lo que hagas ahora.
De tu capacidad de empezar, de mantenerte y de no interrumpir el proceso. Porque el interés compuesto no premia al más rápido. Premia al más constante. Y esa es una ventaja que está completamente bajo tu control. Capítulo 6. Generar nuevas fuentes de ingreso. Hasta este punto ya has construido una base sólida, entiendes tu situación financiera, has desarrollado una mentalidad adecuada, estás ahorrando de forma consistente y has comenzado a invertir. Sin embargo, hay un límite estructural que no puedes ignorar. Si solo dependes de una fuente de ingreso, tu capacidad de crecimiento está restringida. No importa que tan bien administres tu dinero, si tu ingreso es fijo, tu progreso será lento. Podrás optimizar, ahorrar y avanzar, pero dentro de un rango limitado. Por eso, uno de los movimientos más importantes en la construcción de activos es expandir tu capacidad de generar ingresos. Esto no significa abandonar lo que haces actualmente. Significa complementarlo. Crear nuevas fuentes de ingreso que te permitan acelerar el proceso sin comprometer tu estabilidad. Aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que necesitan ideas extraordinarias, negocios complejos o grandes inversiones para generar ingresos adicionales. Pero la realidad es mucho más simple. Las primeras fuentes de ingreso no tienen que ser perfectas. Tienen que ser funcionales. El objetivo en esta etapa no es crear un gran negocio. Es generar flujo adicional que puedas convertir en activos. Es aumentar tu capacidad de inversión. Existen dos grandes tipos de ingresos complementarios, activos y semiactivos. Los ingresos activos requieren tu tiempo directo, como servicios, trabajos freelance o actividades adicionales. Los ingresos semiactivos requieren un esfuerzo inicial, pero luego pueden mantenerse con menor intervención, como ciertos sistemas digitales o productos que se venden de forma automatizada. Ambos son válidos. Lo importante es que entiendas que no estás buscando reemplazar tu ingreso principal de inmediato, sino crear una segunda línea de entrada que fortalezca tu sistema. Una forma práctica de comenzar es identificar habilidades que ya tienes y que pueden convertirse en ingreso. No necesitas empezar desde cero. Tal vez sabes editar, diseñar, vender, organizar, comunicar o resolver problemas específicos. Esas habilidades tienen valor en el mercado. El error común es subestimar lo que sabes hacer. Pensar que no es suficiente o que no tiene demanda. Pero muchas veces, lo que para ti es básico, para otros es útil. Y ese es el punto de partida. Otra alternativa es aprovechar oportunidades digitales. Internet ha reducido las barreras de entrada para generar ingresos. Puedes crear contenido, ofrecer servicios, vender productos digitales o participar en plataformas que conectan oferta y demanda de habilidades. Sin embargo, aquí es importante mantener el enfoque. No se trata de probar todo al mismo tiempo. Eso solo genera dispersión. Se trata de elegir una vía, ejecutarla con consistencia y evaluar resultados. Además, debes tener claro el propósito de estos ingresos adicionales. No son para mejorar tu estilo de vida inmediato. No son para gastar más. Son para construir activos. Este punto es clave. Porque uno de los errores más frecuentes es aumentar ingresos y, al mismo tiempo, aumentar gastos. El resultado es que, a pesar de ganar más, la situación financiera no cambia. Para evitar esto, debes establecer una regla clara: todo ingreso adicional se destina, total o parcialmente, a la construcción de activos. Puede ser un 100% al inicio, o un porcentaje alto. Pero debe existir una intención definida. De esta manera, cada nueva fuente de ingreso se convierte en un acelerador. No solo estás aumentando tu dinero disponible, estás aumentando tu capacidad de inversión. Otro aspecto importante es la escalabilidad. Algunas fuentes de ingreso tienen un límite claro, porque dependen completamente de tu tiempo. Otras, en cambio, pueden crecer sin requerir un aumento proporcional de esfuerzo. En esta etapa inicial no necesitas obsesionarte con la escalabilidad. Pero sí es útil tenerla en mente. Porque a medida que avances, querrás moverte hacia modelos que te permitan crecer sin saturarte. También debes considerar la sostenibilidad. No se trata de generar ingresos rápidos que desaparecen al poco tiempo.
Se trata de construir fuentes que puedan mantenerse, incluso si son pequeñas. La consistencia es más importante que la intensidad. Un ingreso adicional estable, aunque sea bajo, es más valioso que uno alto pero irregular. Por otro lado, es importante gestionar tu tiempo de forma realista. No puedes hacer todo. Tienes una cantidad limitada de energía y horas disponibles. Por eso, debes integrar estas nuevas actividades sin afectar tu base principal. Esto implica organización, pero también criterio. No todo vale la pena. Debes evaluar si el esfuerzo que estás invirtiendo tiene una relación razonable con el resultado. A medida que desarrolles nuevas fuentes de ingreso, comenzarás a notar un cambio importante. Ya no dependes completamente de un solo flujo. Tienes mayor control, mayor flexibilidad y, sobre todo, mayor capacidad de construir. Este cambio no es solo financiero, es psicológico. Reduce la sensación de vulnerabilidad. Te permite tomar decisiones con más tranquilidad. Y te da margen para pensar a largo plazo. Además, este proceso te prepara para algo aún más importante, la transición progresiva hacia ingresos que no dependan completamente de tu tiempo. Pero ese es un paso que se construye sobre esta base. Por ahora, tu objetivo es claro, generar más, pero con propósito. No se trata de trabajar más por trabajar. Se trata de utilizar tu esfuerzo de forma estratégica. De convertir cada nueva fuente de ingreso en una herramienta para construir activos. Este capítulo no busca que encuentres la idea perfecta. Busca que entiendas la lógica. Que dejes de ver tus ingresos como algo fijo y empieces a verlos como algo expandible. Porque en el momento en que aumentas tu capacidad de generar dinero y mantienes el control sobre cómo lo utilizas, el proceso se acelera. Y lo que antes parecía lento, comienza a tomar forma con mayor claridad. Ese es el poder de las nuevas fuentes de ingreso. No solo aumentan lo que tienes. Aumentan lo que puedes construir. Capítulo 7. El sistema de reinversión. Hasta ahora ya has construido varias piezas clave, generas excedente, te pagas primero, has comenzado a invertir y estás desarrollando nuevas fuentes de ingreso. Sin embargo, todo este esfuerzo puede quedarse a mitad de camino si no incorporas un elemento fundamental, la reinversión sistemática. La reinversión es el puente entre generar dinero y construir patrimonio real. Es el proceso que convierte ingresos en activos y activos en más activos. Sin este sistema, el crecimiento se vuelve limitado y dependiente de tu esfuerzo directo. Con él, en cambio, comienzas a crear una estructura que se expande por sí sola. Muchas personas generan ingresos adicionales, incluso logran ahorrar e invertir en ciertas ocasiones, pero no mantienen una lógica de continuidad. Invierten una vez, luego se detienen. Generan dinero extra, pero lo gastan. No existe un ciclo. Y sin ciclo, no hay acumulación sostenida. El sistema de reinversión consiste en algo simple en apariencia, pero poderoso en la práctica. Cada ingreso que generas, ya sea principal o adicional, debe pasar por un proceso claro. Una parte se destina a gastos necesarios, otra a calidad de vida, y una parte definida se reinvierte en activos. La clave aquí es que la reinversión no es opcional. Es parte del sistema. No depende de tu estado de ánimo, ni de las circunstancias del mes. Está integrada en tu forma de operar. Para que esto funcione, necesitas establecer reglas. No complejas, pero sí claras. Por ejemplo, definir que un porcentaje fijo de todos tus ingresos adicionales será reinvertido. O que cualquier rendimiento generado por tus activos será reinvertido en su totalidad durante una etapa inicial. Estas reglas eliminan la improvisación. Te permiten actuar de forma consistente, incluso cuando no tienes motivación. Y eso es fundamental, porque el crecimiento patrimonial no depende de decisiones aisladas, sino de comportamientos repetidos. Otro elemento clave es entender el ciclo completo. El sistema de reinversión funciona así: generas ingresos, separas una parte, la conviertes en un activo, ese activo genera valor y ese valor vuelve a entrar al sistema. Y el ciclo se repite. Con el tiempo, este ciclo se fortalece. Porque ya no depende solo de tu ingreso principal.
Empiezas a tener múltiples fuentes que alimentan el sistema. Cada una contribuye al crecimiento general. Aquí es donde comienza a aparecer un efecto interesante, la aceleración. Al inicio, el crecimiento depende principalmente de tu esfuerzo. Pero a medida que acumulas activos, estos comienzan a generar resultados por sí mismos. Y esos resultados se suman a tus aportes. Este es el momento en que el sistema empieza a trabajar contigo, no solo para ti. Sin embargo, hay un obstáculo común en esta etapa, el aumento del estilo de vida. A medida que tus ingresos crecen, es natural querer mejorar tu calidad de vida. Comprar más, gastar más, darte más comodidades. Esto no es incorrecto, pero puede convertirse en un problema si no se gestiona correctamente. Si cada aumento de ingresos se traduce en un aumento proporcional de gasto, el sistema se debilita. Porque reduces la capacidad de reinversión. Y sin reinversión, el crecimiento se detiene. Por eso, es importante establecer una regla adicional: el crecimiento del estilo de vida debe ser más lento que el crecimiento de tus ingresos. Esto te permite disfrutar de mejoras, pero sin comprometer tu construcción patrimonial. Otra recomendación importante es mantener la simplicidad. No necesitas sistemas complejos ni múltiples estrategias avanzadas. Necesitas consistencia. Un sistema simple, bien ejecutado, es mucho más efectivo que uno complejo mal aplicado. También es útil visualizar este proceso como una estructura. Cada activo que construyes es una pieza. Cada reinversión es un refuerzo. Con el tiempo, esa estructura se vuelve más sólida y más grande. Al principio, puede parecer que estás construyendo algo pequeño. Pero cada capa se apoya sobre la anterior. Y eso es lo que permite el crecimiento sostenido. Además, este sistema te protege de errores comunes. Cuando tienes una estructura clara, es menos probable que tomes decisiones impulsivas. Sabes qué hacer con tu dinero. Tienes un plan. Y eso reduce la incertidumbre. También es importante medir tu progreso. No solo en términos de dinero, sino en términos de comportamiento. ¿Estás reinvirtiendo de forma constante? ¿Estás respetando tus reglas? ¿Estás manteniendo el sistema? Estas preguntas son más importantes que el resultado inmediato. Porque si el sistema está funcionando, los resultados llegarán. Otro punto clave es la flexibilidad. Aunque el sistema debe ser consistente, también debe adaptarse a tu realidad. Si tus ingresos cambian, si tus gastos aumentan temporalmente o si enfrentas situaciones inesperadas, puedes ajustar los porcentajes. Pero sin abandonar la lógica base. El sistema no es rígido, es estructurado. A medida que avances, comenzarás a notar que tu dependencia del ingreso principal disminuye. No desaparece de inmediato, pero pierde protagonismo. Porque ahora tienes otras fuentes, otros activos, otras entradas. Este cambio es fundamental. Porque te acerca a uno de los objetivos principales de este proceso: reducir la dependencia del tiempo como único generador de ingresos. Pero ese resultado no es inmediato. Es la consecuencia de aplicar este sistema durante un periodo sostenido. El objetivo de este capítulo es que entiendas que generar dinero no es suficiente. Ahorrar tampoco es suficiente. Incluso invertir de forma puntual no es suficiente. Lo que realmente marca la diferencia es el sistema. Un sistema que toma lo que generas y lo convierte en algo que permanece. Que crece. Que se multiplica con el tiempo. Y ese sistema es la reinversión. A partir de ahora, cada decisión que tomes con tu dinero debe pasar por este filtro: ¿esto está alimentando el sistema o lo está debilitando? Si la respuesta es clara, tus acciones también lo serán. Y con el tiempo, ese sistema se convertirá en el motor principal de tu crecimiento financiero. Capítulo 8. Activos que generan flujo. Hasta ahora has construido una base enfocada en acumular, ahorrar, invertir y reinvertir. Este enfoque es esencial en las primeras etapas porque te permite formar capital. Sin embargo, llega un punto en el proceso donde necesitas dar un paso adicional: comenzar a construir activos que generen flujo. El flujo es el dinero que recibes de forma recurrente sin depender directamente de tu tiempo.
Es el resultado de activos que no solo crecen, sino que también producen ingresos de manera continua. Y aunque este objetivo no se logra de inmediato, es importante entenderlo desde ahora, porque define hacia dónde estás avanzando. Existe una diferencia clara entre activos de acumulación y activos de flujo. Los primeros están diseñados para crecer en valor con el tiempo. Los segundos están diseñados para generar ingresos periódicos. Ambos son importantes, pero cumplen funciones distintas dentro de tu sistema financiero. En las primeras etapas, es normal enfocarse más en la acumulación. Necesitas construir una base. Pero a medida que esa base crece, debes comenzar a integrar activos que generen flujo. Porque son estos los que, eventualmente, pueden cubrir tus gastos y darte mayor independencia. Uno de los errores más comunes es intentar generar flujo demasiado pronto, sin tener una base sólida. Esto suele llevar a decisiones apresuradas o a inversiones de baja calidad, motivadas más por la necesidad inmediata que por una estrategia bien definida. Por eso, es importante que este proceso sea progresivo. No se trata de reemplazar lo que ya estás haciendo, sino de complementarlo. De ir incorporando activos que generen ingresos, sin descuidar el crecimiento de tu capital. Existen distintos tipos de activos que pueden generar flujo. Algunos son financieros, como instrumentos que pagan intereses o dividendos. Otros son más operativos, como negocios, sistemas digitales o proyectos que generan ingresos de forma continua. Lo importante no es el tipo específico, sino su capacidad real de producir ingresos de manera consistente. Un activo de flujo debe cumplir con una condición fundamental, generar dinero sin requerir tu intervención constante. Esto no significa que no requiera trabajo. Muchos activos de flujo necesitan una fase inicial de construcción. Pero una vez establecidos, deben poder operar con menor dependencia de tu tiempo. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Confunden ingresos activos con activos de flujo. Por ejemplo, ofrecer un servicio es una fuente de ingreso, pero si requiere tu presencia constante, no es un activo de flujo. Es un ingreso activo. Un activo de flujo, en cambio, sigue generando ingresos incluso cuando no estás trabajando directamente en él. Puede requerir mantenimiento, ajustes o supervisión, pero no depende completamente de tu tiempo. Otro aspecto importante es la estabilidad del flujo. No todos los ingresos son iguales. Algunos son constantes, otros variables. Algunos son predecibles, otros dependen de factores externos. En esta etapa, es recomendable priorizar activos que generen flujo relativamente estable, aunque no sea alto. La consistencia es más importante que la cantidad. Porque te permite planificar, reducir incertidumbre y construir una base sólida. También debes entender que el flujo no reemplaza la acumulación. Son dos componentes que trabajan juntos. Mientras unos activos generan ingresos, otros continúan creciendo en valor. Este equilibrio es lo que permite construir un sistema financiero completo. Además, el flujo tiene un impacto psicológico importante. Recibir ingresos que no dependen directamente de tu tiempo cambia tu percepción del dinero. Te demuestra que es posible generar sin estar presente en cada proceso. Y eso refuerza la mentalidad de constructor de activos. Sin embargo, es importante no sobrevalorar este efecto. Generar flujo no significa que ya has alcanzado la independencia financiera. Es solo una etapa dentro del proceso. Pero es una etapa clave, porque marca el inicio de una transición. A medida que el flujo aumenta, puedes comenzar a cubrir parte de tus gastos con estos ingresos. Esto reduce tu dependencia del ingreso principal. Y te da mayor flexibilidad para tomar decisiones. Pero para llegar a ese punto, necesitas paciencia y consistencia. Los activos de flujo no suelen generar grandes ingresos al inicio. Requieren tiempo para desarrollarse. Y, al igual que el interés compuesto, su impacto se vuelve más visible con el tiempo. Otro error común es dispersarse. Intentar crear múltiples fuentes de flujo al mismo tiempo sin consolidar ninguna. Esto suele llevar a resultados mediocres en todas las áreas. Es mejor enfocarse en una o dos fuentes, desarrollarlas bien, entender su funcionamiento y luego expandir. La calidad es más importante que la cantidad.
También es importante evaluar el esfuerzo requerido. Algunos activos de flujo requieren más mantenimiento que otros. Algunos son más automatizables. Otros dependen de factores externos. Debes considerar estos elementos antes de involucrarte. A medida que avances, comenzarás a identificar qué tipo de activos se ajustan mejor a tu perfil. No todos funcionan igual para todas las personas. Lo importante es que se alineen con tus capacidades, tu tiempo disponible y tus objetivos. El objetivo final de este capítulo es que entiendas hacia dónde estás construyendo. No solo estás acumulando dinero. Estás creando un sistema que, con el tiempo, puede generar ingresos por sí mismo. Ese es el verdadero cambio. Pasar de depender completamente de tu esfuerzo a tener una estructura que produce de forma continua. No es inmediato. No es automático. Pero es posible. Y comienza con decisiones simples, aplicadas de forma consistente. A medida que integres activos de flujo en tu sistema, comenzarás a ver cómo tu estructura financiera se vuelve más completa. Más estable. Más independiente. Y ese es el siguiente nivel en la construcción de patrimonio. Capítulo 9. Protección del patrimonio. A medida que avanzas en la construcción de activos, hay un aspecto que muchas veces se subestima, la protección. La mayoría de las personas se enfoca en generar, ahorrar e invertir, pero no en proteger lo que ha construido. Y ese descuido puede destruir años de esfuerzo en poco tiempo. Construir patrimonio sin protegerlo es como llenar un recipiente con fugas. Puedes avanzar durante un tiempo, pero tarde o temprano perderás lo acumulado. Por eso, proteger no es una etapa opcional. Es una parte esencial del sistema. La protección del patrimonio tiene un objetivo claro, evitar pérdidas innecesarias. No se trata de eliminar todo riesgo, porque eso es imposible. Se trata de gestionar el riesgo de forma inteligente, reduciendo la probabilidad de eventos que puedan afectar de manera significativa tu estructura financiera. Uno de los errores más comunes es pensar que la protección es algo que se aplica cuando ya tienes mucho dinero. Pero en realidad, debe comenzar desde el inicio. No importa si tu patrimonio es pequeño. Lo que importa es el hábito de proteger. Existen distintas formas de proteger tus activos, y cada una cumple una función específica. Una de las más importantes es la diversificación. Diversificar significa no concentrar todo tu dinero en un solo activo, una sola fuente de ingreso o una sola estrategia. Cuando concentras demasiado, te vuelves vulnerable. Si ese activo falla, pierdes una parte significativa de tu patrimonio. En cambio, cuando distribuyes, reduces el impacto de cualquier error o evento negativo. La diversificación no implica tener muchas inversiones diferentes sin criterio. Implica distribuir de forma estratégica. Elegir activos distintos, con comportamientos distintos, que no dependan todos del mismo factor. Otro aspecto clave es la liquidez. Tener una parte de tu dinero disponible es fundamental. No todo debe estar invertido a largo plazo. Necesitas acceso a recursos en caso de imprevistos. Aquí es donde entra el concepto de fondo de emergencia. Este fondo no es un activo productivo, pero cumple una función crítica, proteger tu sistema. Te permite enfrentar situaciones inesperadas sin tener que vender activos o endeudarte. El fondo de emergencia debe ser suficiente para cubrir varios meses de gastos básicos. No tiene que generarte grandes rendimientos. Su función no es crecer, es estar disponible. Sin este respaldo, cualquier evento inesperado puede obligarte a tomar decisiones que afectan tu progreso. Vender inversiones en mal momento, asumir deudas innecesarias o interrumpir tu sistema de reinversión. Otro elemento importante es la gestión del riesgo en tus inversiones. No se trata de evitar invertir, sino de hacerlo con criterio. Entender en qué estás invirtiendo, cuál es el nivel de riesgo y qué porcentaje de tu capital estás exponiendo. Un error frecuente es sobreexponerse en busca de mayor rentabilidad. Invertir una parte demasiado grande del capital en activos de alto riesgo puede generar pérdidas difíciles de recuperar. Por eso, es recomendable establecer límites. Definir cuánto estás dispuesto a arriesgar en cada inversión.
Y respetar esos límites, incluso cuando las oportunidades parecen atractivas. También es importante proteger tus ingresos. Porque, aunque estés construyendo activos, tu ingreso principal sigue siendo una parte importante del sistema, especialmente en las primeras etapas. Esto implica cuidar tu fuente de ingresos, mantener estabilidad laboral o profesional, y evitar decisiones que puedan comprometer esa base sin una estrategia clara. Además, debes considerar la protección legal y estructural. A medida que tu patrimonio crece, es importante que esté correctamente organizado. Esto puede incluir la separación de cuentas, la formalización de actividades o el uso de estructuras que protejan tus activos ante posibles problemas. No necesitas complicarte desde el inicio, pero sí debes ir incorporando estos elementos a medida que avanzas. Otro punto relevante es la protección frente a errores personales. Muchas pérdidas no ocurren por factores externos, sino por decisiones impulsivas. Inversiones mal analizadas, gastos innecesarios o cambios de estrategia sin fundamento. Por eso, uno de los mejores mecanismos de protección es la disciplina. Tener reglas claras, respetar tu sistema y evitar actuar por emoción. También es útil establecer pausas antes de tomar decisiones importantes. No invertir de inmediato en algo nuevo. Analizar, investigar, reflexionar. Este pequeño espacio puede evitar errores costosos. La protección también implica aceptar que habrá pérdidas. Ningún sistema es perfecto. Lo importante es que esas pérdidas sean controladas y no comprometan tu estructura general. Una pérdida pequeña dentro de un sistema bien diseñado es manejable. Una pérdida grande, producto de una mala decisión o falta de protección, puede ser difícil de recuperar. A medida que tu patrimonio crece, la protección se vuelve aún más relevante. Porque tienes más que cuidar. Pero también porque tienes más herramientas para hacerlo. El objetivo no es volverse conservador en exceso, ni evitar cualquier riesgo. Es encontrar un equilibrio. Seguir construyendo, pero con una base protegida. Porque el crecimiento sin protección es inestable. Y la estabilidad es una de las claves del patrimonio real. Este capítulo busca cambiar tu enfoque. No solo pensar en cuánto puedes ganar, sino en cuánto puedes conservar. Porque al final, el patrimonio no se define solo por lo que construyes, sino por lo que logras mantener. Y en muchos casos, la diferencia entre avanzar y retroceder no está en la capacidad de generar, sino en la capacidad de proteger. A partir de ahora, cada decisión que tomes debe considerar este elemento. No solo el potencial de crecimiento, sino también el nivel de protección. Porque un sistema sólido no es el que crece más rápido, sino el que resiste en el tiempo. Y eso es lo que te permitirá seguir avanzando sin perder lo que ya has construido. Capítulo 10. El plan de construcción patrimonial. A lo largo de este proceso has adquirido conocimientos, hábitos y estructura. Has pasado de no tener claridad a entender tu situación, de consumir ingresos a comenzar a construir activos, de depender de un solo flujo a expandir tu capacidad de generar dinero. Ahora es momento de integrar todo en un sistema completo, tu plan de construcción patrimonial. Este plan no es un documento complejo ni una proyección perfecta del futuro. Es una guía práctica que te permite tomar decisiones con dirección. Es lo que convierte tus acciones en un proceso coherente. Sin un plan, puedes avanzar, pero de forma desordenada. Con un plan, cada paso tiene sentido dentro de una estructura mayor. El primer elemento de este plan es la definición de objetivos. No objetivos genéricos, sino objetivos concretos. ¿Qué quieres lograr, en cuánto tiempo y para qué? Estos objetivos deben ser realistas y progresivos. No se trata de plantear metas inalcanzables, sino de construir escalones. Por ejemplo, generar un fondo de emergencia, alcanzar un primer nivel de inversión, crear una fuente de ingreso adicional estable o lograr que un porcentaje de tus gastos sea cubierto por activos. Cada uno de estos objetivos representa una etapa. Y cada etapa te acerca al siguiente nivel. El segundo elemento es la estructura de ingresos. Debes tener claridad sobre cómo estás generando dinero. ¿Cuál es tu ingreso principal? ¿Cuáles son tus ingresos adicionales y cuál es el potencial de crecimiento de cada uno?
Esto te permite identificar oportunidades. Dónde puedes aumentar ingresos, qué fuentes puedes desarrollar y cómo puedes mejorar tu capacidad de generar. El tercer elemento es la asignación del dinero. Aquí es donde se define cómo distribuyes tus ingresos. ¿Qué porcentaje va a gastos, qué porcentaje a ahorro, qué porcentaje a inversión y qué porcentaje a reinversión? Esta asignación debe ser clara y consistente. No puede cambiar cada mes sin criterio. Debe responder a tu estrategia. El cuarto elemento es la cartera de activos. ¿Qué activos tienes actualmente, cómo están distribuidos y cuál es su función dentro del sistema? Algunos estarán enfocados en crecimiento, otros en flujo, otros en estabilidad. No necesitas tener una cartera compleja, pero sí organizada. Saber qué tienes, por qué lo tienes y qué esperas de cada componente. El quinto elemento es la medición. No puedes mejorar lo que no mides. Debes tener indicadores simples que te permitan evaluar tu progreso. Por ejemplo, cuánto estás ahorrando cada mes, cuánto estás invirtiendo, cuánto están creciendo tus activos, cuánto flujo estás generando. Estos datos te permiten ver si estás avanzando o si necesitas ajustar. La medición no tiene que ser perfecta. Tiene que ser constante. El sexto elemento es la revisión periódica. Tu plan no es estático. Tu situación cambia, tus ingresos cambian, tus objetivos evolucionan. Por eso, debes revisar tu sistema cada cierto tiempo. Puede ser mensual, trimestral o semestral. Lo importante es detenerte, analizar y ajustar. Ver qué está funcionando, qué no, y qué puedes mejorar. Este proceso evita que avances en piloto automático. Te mantiene consciente y alineado con tu objetivo. El séptimo elemento es la adaptabilidad. Ningún plan se cumple exactamente como fue diseñado. Habrá imprevistos, cambios y oportunidades. Tu capacidad de adaptarte sin perder la dirección es lo que mantiene el sistema funcionando. No se trata de cambiar constantemente, sino de ajustar cuando es necesario. También es importante entender que este plan es personal. No existe un modelo único que funcione para todos. Debes adaptarlo a tu realidad, a tus ingresos, a tu estilo de vida y a tus objetivos. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Por eso, debes construir tu propio sistema, no copiar el de otro sin criterio. A medida que avances, este plan se volverá más claro. Al inicio puede parecer abstracto, pero con la práctica se convierte en una herramienta concreta. Además, este plan te permite tomar decisiones con mayor seguridad. Cuando tienes claridad sobre tu sistema, es más fácil evaluar oportunidades. Saber si algo encaja o no con tu estrategia. También reduce la incertidumbre. Porque tienes una estructura. Sabes qué hacer con tu dinero. Sabes hacia dónde vas. Otro beneficio importante es que te permite mantener la disciplina. No dependes de la motivación. Tienes un plan que seguir. Y eso es clave, porque la construcción de patrimonio no es un evento puntual. Es un proceso continuo. Este capítulo no busca darte un plan cerrado. Busca darte los elementos para que construyas el tuyo. Que tomes lo que has aprendido y lo organices de forma coherente. Que definas tus objetivos, estructures tus ingresos, asignes tu dinero, construyas tus activos y midas tu progreso. Porque al final, la diferencia entre avanzar y estancarse no está en la información que tienes, sino en cómo la utilizas. Un plan no garantiza resultados, pero aumenta significativamente la probabilidad de lograrlos. Y sobre todo, te permite avanzar con intención. Dejar de reaccionar a las circunstancias y comenzar a construir de forma consciente. Ese es el verdadero valor de un plan de construcción patrimonial. No es solo lo que te permite lograr, sino en quien te convierte en el proceso. Una persona que entiende su dinero, que toma decisiones con criterio y que construye de forma consistente. Y ese es el perfil de alguien que, con el tiempo, logra estabilidad, control y libertad financiera. Conclusión. A lo largo de este audiolibro has recorrido un camino que, aunque parece simple en sus principios, tiene un impacto profundo cuando se aplica con consistencia.
Has pasado de observar el dinero como algo que entra y sale, a entenderlo como una herramienta que puede transformarse, acumularse y crecer en el tiempo. Este no es un cambio menor. Es un cambio de sistema. La mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo donde el dinero cumple una sola función, cubrir el presente. Se trabaja, se gana, se gasta, y el proceso se repite. No hay acumulación real, no hay construcción, no hay dirección. Solo continuidad. Tú ahora tienes una alternativa clara. Has entendido que el primer paso no es ganar más, sino organizar lo que ya tienes. Que el excedente no es una casualidad, sino una decisión. Que pagarte primero no es una opción, sino una regla base. Que los activos no son conceptos lejanos, sino herramientas accesibles si se abordan con criterio. También has visto que el crecimiento no ocurre de forma inmediata. Que el interés compuesto requiere tiempo, que la reinversión requiere disciplina y que los resultados más importantes son aquellos que se construyen lentamente. Este enfoque puede parecer menos atractivo que las promesas rápidas. No ofrece resultados instantáneos ni soluciones mágicas. Pero tiene algo que esas promesas no tienen: sostenibilidad. Porque lo que estás construyendo no depende de una oportunidad puntual. Depende de un sistema. Y los sistemas bien diseñados funcionan incluso cuando la motivación desaparece. Has aprendido a generar nuevas fuentes de ingreso, no para gastar más, sino para acelerar tu construcción. Has entendido la importancia de los activos que generan flujo, no como un objetivo inmediato, sino como una etapa natural del proceso. Y has incorporado un elemento que muchos ignoran: la protección. Porque no se trata solo de avanzar, sino de mantener lo que avanzas. Finalmente, has visto cómo todo esto se integra en un plan. Un sistema que te permite tomar decisiones con dirección, medir tu progreso y ajustar cuando sea necesario. Este plan no es perfecto. No lo será. Pero no necesita serlo. Lo importante es que existe. Que tienes una estructura. Que sabes qué hacer y por qué hacerlo. Ahora bien, hay algo que debes tener claro: nada de esto tiene valor si no se aplica. La información, por sí sola, no cambia tu situación. La acción sí. No necesitas implementar todo al mismo tiempo. No necesitas hacer cambios radicales de un día para otro. Lo que necesitas es empezar. Aplicar un principio. Luego otro. Y mantenerte. Porque la diferencia entre quienes construyen patrimonio y quienes no está en el conocimiento. Está en la ejecución sostenida. Habrá momentos en los que el progreso será lento. En los que los resultados no serán visibles. En los que parecerá que nada está cambiando. Pero si mantienes el sistema, el cambio llegará. Y cuando llegue, no será producto de un evento aislado. Será el resultado de cada decisión que tomaste, de cada hábito que mantuviste y de cada paso que diste. Ese es el verdadero significado de construir activos. No es solo acumular dinero. Es construir una estructura que crece contigo. ¿Qué te da estabilidad? ¿Qué te da opciones? ¿Qué te da control? Y con el tiempo, esa estructura puede darte algo que va más allá del dinero: libertad. No libertad absoluta ni inmediata, pero sí progresiva. La capacidad de decidir. De elegir. De no depender completamente de un sistema externo. Ese es el objetivo final. Y comienza con algo tan simple como cambiar la forma en que utilizas tu dinero hoy. No necesitas esperar el momento perfecto. No necesitas condiciones ideales. El punto de partida es ahora, con lo que tienes. Y si aplicas lo que has aprendido, paso a paso, con consistencia, estarás haciendo algo que la mayoría nunca logra: construir patrimonio desde cero de forma real. Ese es tu camino a partir de ahora. Y está completamente bajo tu control.